Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, vamos a estar leyendo el capítulo completo. Vamos a leer un poquito, así que si lo tiene puede ponerse de pie, en sus pies, ya que vamos a estar tiempito sentados. Esta mañana o en el primer servicio yo leí ambos capítulos. Vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 22, el capítulo 21 y el capítulo 22 hasta el versículo 5. Vamos a estar leyendo por asuntos, ¿verdad?, de tiempo. ¿Lo tienen? Entonces yo voy a estar leyendo, leo en las Américas, en la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas, y ustedes me siguen allí. Como es un poquito diferente, así para que no haya choque. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una vara de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también la medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No había en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria.
Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios y Padre bendito, gracias nuevamente porque nos has dado la gracia y la misericordia de estar reunidos en esta mañana, ya tarde. Gracias, oh Dios, por darnos en medio de toda esta situación esta gracia y misericordia. Por darnos los medios también para poder llegar a aquellos hermanos que tampoco pueden estar aquí. Y gracias porque también están allí conectados o ya lo han hecho en esta mañana. Encomendamos en tus manos ahora este tiempo donde tu palabra será expuesta. Obra, oh Dios, en los corazones de aquellos que estarán escuchando para que si te conocen puedan ser edificados. Y tu Santo Espíritu pueda, oh Dios, quebrantarles si no están viviendo, si no estamos viviendo de acuerdo a ti, de forma, oh Dios, que podamos arrepentirnos, confesar y poder, Dios, vivir para ti. Y si no te conocen, oh Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Háblanos, oh Dios, en esta mañana. Haznos poner la esperanza en donde hay que ponerla, en lo verdadero, en lo eterno, en aquella ciudad donde tú estarás y donde estaremos contigo por la eternidad. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre. Oramos por Cristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Después de leer este capítulo, yo sé que no es muy común que leamos capítulo completo o una extensión extensa, ¿verdad? Valga la redundancia, de las Escrituras, pero es necesario para que lo que vamos a abordar en esta mañana podamos tener una idea de todo lo que allí vamos a estar tratando y todo lo que allí dice. Como saben, estamos estudiando el libro de Apocalipsis los viernes en el estudio bíblico. Providencialmente Dios permitió que este estudio, ¿verdad?, coincidieran, y no es al azar, sino que Dios en su gracia permitió que fuera así. Permitió que se iniciara este estudio en medio de la pandemia, de la cuarentena. Recuerdan que el pastor Giovanni anunció a principios de año precisamente que se iba a estar enseñando este libro, así que fue muy pertinente porque ya ustedes saben que cuando inició la pandemia, se estuvo hablando mucho de los últimos tiempos, de principios de dolores, estas son señales, etcétera, etcétera. Que por cierto, ya no se está hablando como, ¿verdad?, como mucho de eso, como que ya no estamos acostumbrando. Pero qué bueno que Dios permitió que esto fuera así, porque hubo enseñanza, hay enseñanza, y qué bueno que podemos, ¿verdad?, poder ver lo que la palabra de Dios dice desde nuestro liderazgo, para poder ser edificados y no simplemente creer cualquier cosa que se diga. Así que les instamos a que podamos seguir viendo, conectándonos para continuar con este estudio bíblico. Pero cuando específicamente entramos al capítulo 4 de este estudio, ya hace varias semanas, estuvimos viendo, recuerdan esa visión que tiene Juan del trono de Cristo en su trono, y estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes que estaban alrededor de él y que le adoraban. Ese día específicamente el pastor hizo una aplicación de que nosotros no invertimos mucho tiempo hablando del porvenir, de la eternidad. Nosotros generalmente hablamos más o hablamos mucho del aquí y el ahora, de la vida que nos ha tocado de este lado de la eternidad, y rara vez, por no decir ninguna vez,
nos detenemos a meditar en los detalles, en reflexionar cómo será la vida una vez partamos de este mundo. Una vez entonces venga ese porvenir. Ciertamente, aunque vamos a decir, no reflexionamos mucho en eso, pero aún así hay un lenguaje en nuestro entorno cristiano, una jerga cristiana que lo incluye. Nosotros mencionamos ciertamente cosas como que iremos al cielo, que este mundo pasa y sus deseos, que hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, es decir, en la eternidad, y mencionamos cosas como esto. Pero lo que quiero decir es que pocas veces nos detenemos a examinar, a meditar, a reflexionar detalladamente en cómo será esa eternidad. Y aunque es cierto que nosotros no sabemos muchas cosas que si nos detenemos a hacerlo como habremos de hacer en esta mañana, y en ese profundizar esos detalles podemos y vamos a encontrar muchas preguntas que surgirán y no tendrán respuesta. Ciertamente es así, pero también es cierto que Dios se ha revelado y Dios ha dicho algo al respecto con relación a la eternidad. Así que aunque no podamos entender cabalmente, plenamente, totalmente, sí podemos entender lo necesario para que en nuestra mente finita podamos tener una idea, podamos tener un atisbo de lo que nos espera. Y eso es suficiente para nosotros. Y qué bueno que es así. Y quiero aclarar que cuando digo que no nos detenemos a estudiar, aunque estoy siendo ciertamente general, estoy generalizando, estoy pensando al mismo tiempo en mí mismo. Y es porque cuando el pastor hizo esta aplicación, yo meditaba y me encontré falto en mi propia vida con respecto a esto. Encontré que esto era verdad. Ciertamente yo no meditaba, no reflexionaba en las cosas por venir, más allá de las acostumbradas controversias teológicas o escatológicas, más específicamente, sobre si hay milenios, si no hay, si es antes, en el medio, después, si hay cosas que son literales, son alegóricas. Fuera de ahí no hay no encontré como en mi vida sentarme verdaderamente a pensar en lo que implica, en lo que significa y cómo eso debe impactar mi vida aquí ahora, el porvenir, lo que el Señor nos tiene preparado. Y mientras estudiábamos ese capítulo 4 y se daba esa aplicación, me encontré falto en esto. Y creo que ciertamente esto puede ser verdad en muchos de nosotros. Nos enfocamos más en el aquí y el ahora, que no está mal necesariamente. Necesitamos consejos, necesitamos enseñanza, necesitamos principios y muchas de las cosas que están en la Biblia es para vivir el aquí y el ahora. Pero no hacemos lo otro. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Así que me encontré falto en mi vida en cuanto a esto. Y meditando en esto, comenzando a meditar en esto, vino a mi mente una canción que se titula Ciudad de Dios, precisamente como el título de este sermón que interpreta Jonathan Jerez, que quizás alguno de ustedes ha escuchado, se la sabe, y que de hecho vamos a estar cantando al final, y esperamos que después de este sermón quizás podamos hacerlo con una mayor conciencia de lo que eso significa y de lo que implica para nuestras vidas. Pero mientras meditaba en esa aplicación del capítulo 4 y el Señor puso en mi mente esta canción, especialmente, bueno, toda la canción, pero una parte de esta canción, la primera parte comienza diciendo, juntamente con el coro, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde no hay descanso y gozo por la eternidad.
Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré. Aquel que vino para salvarme, aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Una canción hermosa, preciosa. Ciertamente, meditar en esto me llevó al capítulo 21 de Apocalipsis, que es de donde evidentemente mucha de la letra de esta canción ha sido tomada y inspiró dicha canción. Y me llevó a preguntarme si verdaderamente yo anhelo esa ciudad que se describe allí. Si ciertamente, como dice la canción, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Descubrí que lamentablemente no reflexionaba, no pensaba, no era mi anhelo. Sí sabemos que cuando partamos vayamos con Cristo, pero un anhelo, un deseo, eso que Pablo manifiesta en Filipenses, que yo sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchas veces nos envolvemos tanto en esta vida, en este mundo, y sabemos y amamos a Dios, pero se nos escapa la perspectiva de tener el anhelo en donde Dios donde viviremos con Dios por la eternidad. Y después entonces de meditar en eso, y en medio de las circunstancias que estamos viviendo con esta pandemia, yo creo que es más fácil anhelar dicha canción. El anhelo que describe esa canción, en medio de todo esto que estamos sufriendo, es más fácil hacerlo. Y saben, gloria a Dios por eso. Qué bueno. Así podemos entender un poquito más por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a enfocarnos en lo importante, a reflexionar y a poner nuestra mirada en lo que realmente importa. Muchos de nosotros quizás, si no había sido por esta pandemia, hubiera ido por un camino equivocado. Pero qué bueno que Dios permitió esto, para hacernos ver, para voltearnos, para llamarnos, para golpearnos, para despertarnos a ver lo que realmente es importante. Así que me gustaría que podamos meditar un poquito sobre esta ciudad que se describe en el capítulo 21 y capítulo 22 de este libro de Apocalipsis, esta gloriosa ciudad. Pero más que hacer un estudio exegético y detallado de las ilustraciones, de las metáforas, de los símiles, de las figuras que aquí aparecen, me gustaría que hagamos algo más reflexivo, que podamos ir ciertamente pensando en ciertas de las verdades, principios, características que podemos ver en esta ciudad. Lo exegético, lo detallado, el estudio como tal, vamos a dejárselo, ¿verdad?, al pastor Giovanni cuando eventualmente llegue allá en el estudio bíblico. Pero me gustaría que en esta mañana nosotros podamos ver este pasaje de una forma un poquito más práctica, más sencilla, más reflexiva. ¿Y qué mejor forma de reflexionar que haciendo preguntas? ¿Qué mejor forma de hacerlo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a meditar y a reflexionar en esta hermosa y gloriosa ciudad, haciendo 4 preguntas que vamos a estar contestando, que estarán siendo contestadas a la luz de estos 2 capítulos que tenemos por delante, 21 y 22 de Apocalipsis. La primera va a ser un poco más extensa. Ciertamente vamos a durar un poco más tiempo en la primera pregunta, que es como la base, ¿verdad?, de todo lo demás. Así que no se asusten si ven que el tiempo pasa y todavía estamos en la primera pregunta. Ciertamente es a propósito, para que no, ¿verdad?, no me dejen solo, se paran y después se vayan, sino que podamos estar atendiendo a lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Antes de ver las preguntas, podemos ver un poquito el contexto. Capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis inicia diciendo: entonces vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una nueva tierra,
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Aquí vemos a Juan, quien después de concluir todo el detalle, la descripción de todos los juicios, los sellos, las trompetas que están siendo narrados en todo el libro de Apocalipsis hasta aquí, el apóstol Juan dice que todo eso ya pasó. Pasará, todos los juicios, los sellos, las trompetas ya se acabaron. Pasó. Y él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y saben, hermanos, gloria a Dios por eso. El coronavirus pasará. Todo pasará. No hay nada debajo de este lado del sol, debajo del sol de este lado de la eternidad, que ha sido afectado por el pecado que va a durar para siempre. Dios restaurará todo. Y podemos ver ese cumplimiento aquí. Ya todo acabó. Ya todo pasó. Todo pasó. No hay nada que sea para siempre. El pecado, las plagas, el coronavirus, todo ha de pasar, hermanos. Y qué bueno que podemos ver esto aquí. Y eso es nuestra esperanza. Y en esta nueva creación que comienza, ¿verdad?, a describir Juan, o como otros pudieran decir, esta creación transformada en este cielo nuevo y esta tierra nueva, es donde Dios completa la transformación completa, la redención completa de todas las cosas, de todo lo que el pecado afectó, de todas las consecuencias que trajo el pecado a nuestra vida y a todo lo creado. Aquí vemos la culminación del plan redentor de Dios. Como dice un comentarista, y cito, el alma del hombre se redime por la regeneración del Espíritu Santo ahora. El cuerpo del hombre será redimido en la resurrección. La morada del hombre, su herencia, es decir, la tierra, será redimida perfectamente en la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, hermanos, que Dios ha de redimir todo, nuestra alma, nuestro cuerpo y aún lo creado que ha sido afectado por el pecado. Aquí vemos la culminación de todo eso. Y gloria a Dios, cuán glorioso es saber que esto no es para siempre, hermanos. Precioso es saber, bueno es saber que hemos sido regenerados y ya no estamos atados al poder de pecado. También es bueno saber que ese pecado que aún está en nuestra carne, en nuestra mente, algún día resucitaremos y ya, se acabó. Ya no tendremos más lucha con el pecado. Pero qué glorioso es saber que aún el pecado que ha afectado la creación completa, también será redimido, será transformado. Y esto que ha sido dañado por el pecado pasará y tendremos entonces una eternidad con nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Y es en medio de esto que Juan ve entonces la santa ciudad descender, la nueva Jerusalén como es descrita. Por cuestiones de tiempo no podemos entrar en todos los detalles con relación a la nueva Jerusalén, pero sí podemos mencionar que es algo que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Varias veces se menciona en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es mencionado varias veces, incluido el libro de Apocalipsis. Cuando veíamos el capítulo 3 en el estudio bíblico, a la iglesia en Filadelfia, por ejemplo, se le dice, capítulo 3, versículo 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Noten cómo allí mismo en Apocalipsis, en esta promesa que se le da a la iglesia de Filadelfia y que también tiene su aplicación para todo el que ha creído verdaderamente en Cristo, ya la ciudad, ¿verdad?, ha
ha sido anunciada. Así que esta ciudad que vemos aquí no es algo nuevo, es más bien el cumplimiento que Dios viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Vemos que aquí en esta ciudad que es descrita en este capítulo, Dios manifiesta la culminación. Dios completa ese plan redentor. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Y con esto en mente, entonces nosotros podemos comenzar a hacer las preguntas. La primera pregunta que hacemos es, ¿cómo es esa ciudad? ¿Cómo es descrita? ¿Cuáles son sus características? Y como veremos, esto nos ayuda a meditar y reflexionar en ello. Saber esto, saber las respuestas a esta pregunta, nos permite reflexionar mejor. Y eso tiene un impacto en cómo vivimos en el tiempo presente. Como leímos, los versículos 9 en adelante de este capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5, que es lo que leímos, nos describe detalladamente esta ciudad. Nos describe con muchos detalles cómo es esta ciudad. Pero para entender esto mejor, es importante que podamos recordar, porque es algo que ya el pastor Giovanni enseñaba, que la descripción que se da de esta ciudad es algo que Juan está viendo y que está tratando de describir con lo que él sabe, con lo que él ve, o más bien lo que él ha visto y lo que sabe. Él está tratando de ilustrar, de describir lo que él está viendo, para que nosotros podamos tener una idea de lo que viene. Recuerden que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que nosotros conocemos, donde vivimos hoy en día, pasó. Así que en pocas palabras, no sabemos ciertamente si cuando se dice que eran calles de oro, si ese oro que está ahí es ciertamente como el oro que nosotros tenemos hoy en día. No podemos tener esa seguridad completamente. Lo que sí sabemos es que Juan vio algo. ¿Y a qué se le pareció eso que Juan vio? Al oro. Y por eso él dice, resplandeciente como el oro. Por eso es que el libro de Apocalipsis está lleno de metáforas, figuras y símiles, porque Juan lo que está tratando es de describir algo que no es de este mundo, con un lenguaje que es de este mundo, para que nosotros podamos entender. Y ciertamente, gloria a Dios que es así. Dios guió a Pablo por medio de su Santo Espíritu, lo inspiró para que esta tarea que es titánica, de escribir algo que no es de este mundo, con algo que es de este mundo, y nosotros podamos llegar más o menos a entenderlo. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Así que recordemos eso es importante. Así que ciertamente quizás no vamos a poder entender plenamente, completamente, pero Dios ha permitido que sea lo suficiente para nosotros tener esperanza. Y lo primero que vemos de esta ciudad, vamos a mencionar varias características. Lo primero que vemos de esta ciudad es que esta ciudad proyecta permanencia, seguridad, belleza y plenitud. Es una ciudad que proyecta permanencia, seguridad, belleza y plenitud. Y aunque no nos vamos a detener en ver todos los detalles que tienen que ver con todas estas piedras preciosas, con el tamaño de la ciudad, ciertamente podemos ver que la intención de Dios, al darnos todos estos detalles, a permitir que Juan pueda describir en sus propias palabras lo que está viendo, es proyectar que esta ciudad es una ciudad que será eterna, que será segura, que es bella, que es plena. Es una ciudad que se origina en el cielo y que procede de Dios, a quien le place morar con su pueblo. Y qué bueno que podemos tener esto. Como dice un comentarista, las gemas constituyen una panoplia brillante e indescriptible de colores hermosos
que reflejan la luz inigualable de la gloria de Dios. Es difícil uno poder describir esto, y todo eso lo que busca es hacernos entender que esta es una ciudad hermosa, es una ciudad eterna, es una ciudad bella, plena. Eso es lo que busca el lenguaje. Aunque ciertamente, como dije, no podemos saber si realmente el oro es el mismo oro que nosotros conocemos hoy en día. No podemos saber si eso es literal. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No se preocupe que cuando lleguemos ahí en el estudio bíblico, ¿verdad? Se van a dar las diferentes versiones. Sinceramente yo no lo puedo asegurar, yo no lo sé. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros que lo que Juan está viendo es un lugar hermoso, precioso, deslumbrante, maravilloso, glorioso. Y tú y yo vamos a estar ahí. Tú y yo vamos a estar ahí, gloria a Dios por eso. Al final lo importante no es que las calles sean de oro. No es que van a haber muchísimas piedras preciosas que brillan. No, lo importante es que Dios está allí y que nosotros estaremos ahí. Y eso es algo maravilloso, es algo glorioso, mis hermanos. Y si esa ciudad es así, si esa ciudad es como la acabamos de describir, una ciudad eterna, segura, bella y plena, ¿saben por qué es así? Y esa es la segunda característica de la ciudad. No es por el oro, no es por las piedras preciosas, no es por lo brillante. ¿Saben por qué es? Porque Dios mismo estará en la ciudad. Dios mismo estará allí, mis hermanos. Dios usa todos los poderes del lenguaje finito para tratar de describir lo indescriptible. Pero saben, Juan no se detiene mucho en este pensamiento. Él no se detiene mucho en ver el oro, en ver las piedras preciosas. Él continúa maravillándose en la presencia continua de Dios en la ciudad. Dios está allí. Y eso es lo importante. Dice un comentarista que gloriarse demasiado en la idea de caminar por las calles de oro en la vida venidera es perder de vista la verdadera gloria de vivir en la presencia de Dios. En otras palabras, lo importante no es que lo que nos dé esperanza sea que será una calle de oro, que será mar de cristal, que habrá muchos materiales preciosos. No, eso es una mentalidad materialista, no espiritual. Lo que debe darnos esperanza es que Dios mismo estará allí. Es que estaremos con Dios. Y esto es lo importante y lo glorioso. Y esto es ciertamente lo que Dios quiere que podamos entender a través del pasaje y de la descripción de esta ciudad y lo que se deja ver una y otra vez cuando nosotros leemos el pasaje. Dios está allí. Eso es lo importante. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Gloria a Dios, Dios mismo estará entre ellos. Y porque Dios está ahí, es porque toda lágrima será enjugada, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo estará entre nosotros. Dios mismo estará entre aquellos que estén en la ciudad. Dice el versículo 10, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11 empezando ahí? Y tenía la gloria de Dios. La ciudad es gloriosa no por las piedras preciosas, no por el oro, no por el cristal, no por lo transparente. ¿Saben por qué la ciudad es gloriosa? Porque Dios está allí y por tanto la gloria de Dios hace que la ciudad sea segura, que sea eterna, que sea bella, que sea plena. Porque Dios estará allí. Gloria a Dios por eso, hermanos.
Cuando leímos en el versículo 3 esa frase de que el tabernáculo de Dios está entre los hombres, esa palabra nos recuerda la palabra tabernáculo, ¿verdad? Es eso que se hizo cuando el pueblo salió de la cautividad en Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y lo que significaba, la palabra tabernáculo significa morada o lugar. Y lo que quería decir era que Dios estaba en el tabernáculo allí, simbolizando que estaba con su pueblo, pero realmente, literalmente no estaba entre su pueblo. Era una simbología, pero aquí es literal. Aquí vivimos en el versículo 3 que Dios está entre los hombres y termina diciendo, Dios mismo estará entre ellos. Toda la ciudad será la casa de Dios, donde Él vive. Y saben, hermanos, otra vez, no pierda de vista eso. Si usted ha sido salvado por Dios, salvo por Dios, usted estará allí. Y eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Dice el versículo 22, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Hoy necesitamos un templo para reunirnos. El pueblo de Israel necesitaba un templo para reunirse, porque allí era que estaba la presencia de Dios. Sin embargo, en esta ciudad no habrá necesidad del templo, porque Dios mismo estará allí. No hay que ir a un lugar para adorarle. Estaremos frente al Cordero, estaremos frente al Señor y al Dios Todopoderoso. En la Nueva Jerusalén, Dios estará siempre presente con aquellos que estén allí. No hace falta un templo. Su presencia eterna hace que toda la ciudad sea un templo. Hace que toda la ciudad sea un templo. Y eso es glorioso, hermanos. Versículo 23 termina diciendo, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios ilumina. No habrá noche. Dios estará allí y eso será glorioso. Capítulo 22, versículo 3 dice, ya no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Y cómo termina diciendo? Porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Eternamente Dios estará allí. Dios estará allí. En ese versículo 4, cuando se nos dice su nombre estará en sus frentes, es una señal de que los que están allí tendrán una consagración completa a Dios y pertenecerán absolutamente a Él. Por eso ya allí no va a entrar más maldad. Por eso allí ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Porque Dios estará allí y Él lo ha prometido. Y gloria a Dios por eso. Dios mismo estará en la ciudad. No simplemente esa presencia, esa Shekinah que se manifestó precisamente en el tabernáculo, allí en el desierto, en Israel. No vamos a tener necesidad de señales porque veremos su misma gloria. Él estará allí morando en medio de su pueblo. Por eso mencionaba la canción que menciona el pasaje, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. Nosotros estaremos allí con Dios. Nosotros estaremos allí con Dios. Esta ciudad será un mundo en el cual Dios será el todo en todos. Hoy en día reina el pecado, hoy en día tenemos problemas con la maldad, sin embargo allá ya no habrá nada de esto, porque su gloria, Dios mismo, reinará allí por la eternidad. No vamos a tener necesidad de los medios de gracia. Ya se acabó el estar practicando ordenanzas
que recuerdan o que anuncian su venida como la Santa Cena. No, ya Cristo habrá venido. Él estará allí. Estaremos allí con Él. La comunión, habrá comunión sin interrupción, comunión inmediata, directa con el Cordero. Y no habrá ceremonias intermedias. Estaremos allí por la eternidad con Él. Hermano, todo esto que acabamos de describir es porque Dios está allí. Y aunque yo sé, porque ciertamente es lo mismo para mí, para cualquier ser humano, que el pecado que aún está en nosotros, lo finito de nuestra mente, no nos permite entender completamente, porque yo estoy seguro que si lo entendiéramos completamente, mire, estuviéramos emocionados, dando gloria a Dios, saltando, extasiados, diciendo, gloria. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Por eso me encontré falto, porque ciertamente no se involucra en tantas cosas en esta vida que olvida que allá será mejor. Por eso decía la canción, hay un lugar a que mi alma anhela tanto por estar. Dios estará allí. Si entendemos, aunque sea un poquito esto, hermanos, vamos a anhelar estar allí. Ejercitémonos en esto. Ejercitémonos para anhelar estar en esa ciudad. Dios está allí. Como Dios está allí, no hay muerte, no hay llanto, no hay más clamor ni hay dolor. Las consecuencias del pecado se fueron. Pasó. Estas son las características de esta ciudad que podemos resaltar. Lo primero que vemos, ya lo mencionamos, lo primero es que Dios, esta ciudad es permanente, es bella, es eterna, es segura, es plena. Pero esta ciudad es así porque Dios está allí. Y como Dios está allí, entonces no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá clamor, porque el pecado pasó. Dios completa su plan redentor. Y en último lugar, en cuanto a esta pregunta, para que nos ayude a completar la idea, es que esta ciudad existe. Esta ciudad es real. Esta ciudad no es un cuento. No es un cuento, no es una historia para contarle a los niños en la cama que tiene una moraleja. No es una ilustración, una figura que ciertamente da una enseñanza. No, es cierto. Habrá una ciudad, hermanos, y Dios estará en esa ciudad y los redimidos por Él estarán con Él por la eternidad. No es un cuento. No es una ilusión, hermanos. No es una utopía. Es real, hermanos. La ciudad está ahí. De hecho, muchos comentaristas, si usted lee el versículo 2 y más adelante el versículo 11 creo que es, déjame ver, sí, el versículo 10, dice que la ciudad descendía del cielo. Muchos dicen entonces que la ciudad existe hoy en día, que lo que se ve es esa ciudad descendiendo. Muchos dicen que cuando Jesús dice, voy a preparar morada, esa ciudad que Él va a los cielos, y cuando venga la tierra nueva y el cielo nuevo, es esa ciudad que está en los cielos que ha de descender a establecerse en esa nueva creación. Posiblemente sea así, pero como lo que quiero es que reflexionemos, sea que Dios cree la ciudad en ese mismo instante, o sea que ciertamente la ciudad existe hoy en día. Es real, hermanos. Es real. El pasaje nos confirma eso. Versículo 5. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Estas palabras son fieles y verdaderas, dice el versículo 6, y también me dijo, hecho está. Hermanos, si Dios lo dijo, es así, hecho está. Eso es seguro, confiable, es fiel, es verdadero. Confíe en eso. Tenga su fe en que esa ciudad es verdadera. Digo esto porque muchos pudieran decir que aunque admiran el cristianismo, ¿verdad? Ciertos valores y ciertas cosas, esto es como un cuento de hadas, es como algo ficticio. No, hermanos, esto es algo real. Recuerdo que escuchaba a un comentarista en un programa de radio diciendo que muchas religiones toman la vida después de la muerte, las promesas de la vida después de la muerte, para manipular a los que siguen dicha religión, para poder exprimirlos y sacarle que hagan lo que quieran. No te preocupes, sacrifícate aquí y en la eternidad tú vas a tener la recompensa. Y aunque ciertamente hay este tipo de religiones, debemos decir categóricamente que el cristianismo es abismalmente diferente a esto. Ciertamente hay quienes hacen esto, de hecho, que llegan hasta el extremo, que hay muchos que se ponen un chaleco, ¿verdad?, con explosivo y van y se explotan. ¿Saben por qué hacen eso? Porque dicha religión le dice, si tú haces esto, va a estar en el paraíso y va a estar por la eternidad con esto y con lo otro. Y no, el cristianismo no es esto, como de hecho enseña el pasaje y veremos, los que están en esta ciudad han luchado con el pecado. Los que están en esta ciudad están allí por gracia, no por obras. No es una recompensa. La ciudad no es una recompensa en sí misma. La ciudad es una muestra de la gracia de Dios. Así que, hermanos, es real. Podemos ciertamente tener la certeza por fe de que dicha ciudad existe, de que dicha ciudad es real, de que allí estaremos un día, si Dios así lo permite. Si verdaderamente hemos creído, allí estaremos un día, que nuestra alma pueda anhelar dicho día, de estar allí con Dios por la eternidad. No importa las riquezas que tengamos, no importa el placer que lleguemos a experimentar en esta vida, hermanos, nada en este mundo se compara a lo que hemos de experimentar en dicha ciudad, en la presencia de nuestro glorioso y maravilloso Dios. Eso es esta ciudad, hermanos. ¿Cómo no reflexionar en esto? ¿Cómo no pensar en esto? Llenemos nuestro corazón con estas verdades, porque esa es la ciudad que nos describe Dios, que estaremos con Él algún día. Una ciudad donde por su presencia hay permanencia, seguridad, belleza y plenitud. Donde por su presencia no habrá llanto, no habrá dolor, muerte. Todo pasó. Una ciudad real, donde tú y yo estaremos, si verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, como les dije al principio, es un poco más corta a las demás preguntas. Iremos un poco más rápido. La segunda pregunta es, ¿quiénes estarán en esta ciudad? Ya vimos cómo es la ciudad. ¿Quiénes estarán en la ciudad? Y ciertamente lo he mencionado por implicación, pero el texto lo menciona muy explícitamente. Versículo 6. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Quienes estarán en esa ciudad serán los salvos. Cuando leemos estos dos versículos, pudiéramos pensar que
quien está en esa ciudad son los vencedores. Ciertamente son los vencedores, pero los vencedores, ¿por qué? Versículo 6. El que reconoció que tuvo sed y fue a Cristo para que le sacie la sed. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? Si conocieras quién es que te habla, le pedirías el agua y yo te daría agua, le dice, que saltaría para vida eterna. De eso es que habla el pasaje. Aquellos que estarán en la ciudad no son los que se esforzaron por obras y entraron y se la ganaron. Son los que recibieron por gracia. Son los que recibieron gratuitamente el agua que les sació la sed. El agua que le limpió el pecado del poder de pecado. Dice el versículo 27 que nada inmundo entrará en dicha ciudad, y termina diciendo, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están allí? Los que han sido salvos por Cristo. Los salvos, los que están escritos en el libro de la vida, son los que estarán en esa ciudad. Aquellos que, como sabemos por el resto de las Escrituras, reconocen su pecado, reconocen que ese pecado lo aparta de Dios y por tanto se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Ponen su fe en Cristo y se arrepienten. Esos son los que van a esa ciudad. Y dice el capítulo 22, versículo 3, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y sus nombres, y su nombre estará en sus frentes. Sus siervos son los que entrarán en esa ciudad. Sus siervos, los que les sirven. No aquellos que hacen lo que quieran, es aquellos que hacen lo que Él quiera. Como reconocer que no pueden. Aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que reconocen como Salvador. Aquellos que ponen su fe en Él. Así que no es por obra, hermanos, es por gracia. Aquellos que estarán en la ciudad. Y aunque ciertamente es una recompensa, pero es una recompensa después de la gracia, no antes. Después de la gracia, no antes. Y el capítulo 14, versículo 14, capítulo 24 termina diciendo que los que lavan sus vestiduras son los que tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Todo diciendo la misma cosa. Son los que han ido a Cristo Jesús, han lavado sus vestiduras en su sangre. Son los que entrarán por esa puerta. Amigo que me escuchas, amigo que quizás estás aquí o estás conectado por internet, este mundo pasa y sus deseos, dice las Escrituras. Pero si haces la voluntad de Dios, esa ciudad también será para ti. Estarás con Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas a su forma, no a la tuya. No esperes, no ejecutes tu plan. No. Si partes de este mundo sin Cristo, no estarás en la ciudad, como veremos ahora, sino que estarás en la eterna condenación. Ven a Cristo ahora tal y como está. Dile, Dios, perdóname. Y Dios se va a encargar de perdonarte y de cambiarte. Pero tienes que arrepentirte, tienes que poner tu fe en Él. Eso es sumamente importante. Y algo interesante, para terminar esta pregunta, muy interesante que menciona esta ciudad y que me llamó poderosamente la atención, es que esos que estarán en la ciudad son de toda nación. Son de toda nación. Mire cómo dice el versículo 24, capítulo 21, versículo 24. Las naciones andarán a la luz de los reyes de la tierra. Ellos traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se darán de día. Y versículo 26. Y traerán a ella
la gloria y el honor de las naciones. Todas las naciones estarán representadas allí. Capítulo 22, versículo 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, cada fruto, o dando su fruto cada mes. ¿Y cómo termina diciendo? Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este pueblo que estará allí adorando al Señor es de toda nación. ¿Recuerdan cómo hemos explicado varias veces? De hecho, el martes en la oración lo explicábamos, que la palabra nación en las Escrituras no se refieren a un país como nosotros tenemos hoy en día, un país geográfico. No, se refiere, la palabra original es etnia, un pueblo que comparte cultura y una serie de características, por lo cual podemos decir que en un país pueden haber diferentes etnias. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que de allí, de cada pueblo, de cada nación, Dios va a tener quienes estarán adorándole en la santa ciudad. Y hermanos, eso es importante, porque aquel Señor nos envió en la misión que Él tiene y que quiere que nosotros participemos, a predicar, ¿verdad?, a todas las naciones, a llevar el evangelio a todas las naciones, dice en Mateo 28, hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos estar conscientes de que esa es nuestra misión, porque ha sido siempre la misión de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, allí Él le dice, y haré de ti una nación grande, pero lo importante es al final. Termina diciéndole, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí vemos ese cumplimiento en la santa ciudad. Todas las naciones estarán allí adorando frente a Dios. Y eso es glorioso. El versículo 3 resalta algo importante, interesante. Versículo 3 dice que el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esta frase es una alusión a varios pasajes del Antiguo Testamento, específicamente Levítico 26, 11 al 12, Jeremías 31, 33, Ezequiel 37, 27 y Zacarías 8, 8. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que, aunque es gramatical, marca una diferencia enorme en cuanto a aplicación. En el Antiguo Testamento, la palabra pueblo en el original está en singular, mientras que aquí, en Apocalipsis, está en plural. ¿Saben por qué es eso? Porque en el Antiguo Testamento eso se dijo pensando en el pueblo de Israel, pensando en los judíos. ¿Y sabe lo que está diciendo Dios aquí? Mi pueblo no solamente son los judíos, yo tengo pueblo en todas las etnias, en todas las naciones. Así que cuando Él dice que Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, no está hablando de los judíos solamente. Está hablando de todo el que ha sido perdonado, todo el que ha sido transformado por el sacrificio de Cristo. Y eso involucra a gente de toda nación. Eso es importante, hermanos, porque allí no habrá problemas de discriminación, no habrá sesgo racial, no habrá nada de eso. Las personas redimidas de todas las naciones y de todos los grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. En esa ciudad no habrá más división, no habrá barreras o exclusiones por motivos de raza o por motivos políticos. No, en la eternidad personas de todo tipo se unirán en un solo pueblo para adorar a Dios y se desplazarán con plena libertad por todos los rincones de la ciudad. No pasará lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, o lo que ha pasado, ¿verdad?, desde hace muchos años. No, hermanos, al creyente no es del creyente
tener discriminación, hacer diferencias. Eso es totalmente antibíblico. Primero, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, porque vemos aquí que Dios tiene pueblo en todas las etnias. No hay color, no hay pueblo, no hay diferencia. Así que un creyente tiene que abrazar la diversidad en el sentido de raza, en el sentido de pueblos. Yo he visto lamentablemente y he escuchado a creyentes cuando hacen referencia a los haitianos, por ejemplo, con cierta, vamos a decir, con cierta cosita por detrás. Aunque se cuidan y dicen, no, lo que pasa es que ellos deben estar en su país. Y ciertamente es un problema complejo y no lo estamos minimizando. Pero saben, un país con tantos problemas y dificultades, está bien, lo que nosotros no podemos decir es, como que ellos son diferentes. Como que no, ellos no deben estar aquí, somos diferentes, ellos están allá, que se queden por allá y saben, como que hay detrás cierta discriminación, cierta cosita. No, yo lo queremos y toda la cosa. Debemos tener cuidado con eso. Examinar nuestro corazón. Porque ciertamente Dios permite ciertas cosas y hace ciertas cosas. Nosotros no debemos llegar a ese punto. Debemos tratar a todo el mundo igualmente, porque como vemos aquí, en esa ciudad donde estaremos con Dios por la eternidad, habrá gente de todo pueblo. De todo pueblo. Y seremos un solo pueblo. Aquí somos diferentes pueblos, pero allá será un solo pueblo. Y me gusta algo que noté leyendo el pasaje. Saben, generalmente en el antiguo, en todo el resto de las escrituras, habla de que Dios tiene pueblo o Dios quiere salvar a gente de todo pueblo, raza, lengua y nación. Pero aquí no habla de lengua, ¿no? Aquí solamente dice pueblo de toda nación y ya. Cada vez que menciona nación no habla de lengua. A mí me hace sentido porque ya no habrá divisiones, no habrá problemas con idiomas, no habrá problemas culturales. Dios estará entre nosotros y en nosotros. Y eso nos unirá para adorarle por la eternidad. Así que tengamos cuidado, hermanos, con nuestro corazón. Tengamos cuidado con esto. La tercera pregunta, hermanos, es ¿quién no estará en esta ciudad? Y se desprende de la segunda. ¿Quiénes estarán? Los salvos, los redimidos, los que han acudido a recibir gratuitamente de esa agua que Dios ofrece, que es Cristo Jesús, que han reconocido su pecado, que han puesto su fe en Cristo, que se han arrepentido, esos que les sirven, esos que están escritos en el libro de la vida. Pero los que no hacen esto, no estarán en la ciudad. Mire lo que dice el versículo 7. El vencedor heredará estas cosas. Capítulo 21, versículo 7. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe qué es lo interesante? Que allí, hermanos, allí, los que no entren en la ciudad no se van a quedar dando vueltas afuera de la ciudad, esperando que se abra una puerta o creando una sociedad paralela o en otro universo. No. Los que no estén en la ciudad estarán en la eterna condenación. Eso es lo que aquí se nos dice. Es aquí lo que se nos enseña. Todo el que no esté en la ciudad tendrá su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ves, amigo? ¿Por qué te decíamos que la ciudad es lo mejor? Que te arrepientas, que ponga tu fe en Cristo, porque si no lo haces, este será tu destino. Y con eso no es asustándote,
aunque quiera Dios que asustándote puedas poner tu fe en Cristo. Pero más que un cuento, una trama, es una realidad. Así como la ciudad es real, así el castigo eterno es real. Así como en la ciudad podemos confiar, así también puedes confiar de que si te vas sin Cristo, este será tu destino. Pero qué bueno que puedes escuchar, qué bueno que puedes entender que hay otro destino, que puedes hoy mismo poner tu confianza en Cristo. Mire, y dice las Escrituras que si lo haces con fe, en los cielos habrá celebración, porque ya tu destino no será el fuego eterno. Tu destino será el cielo, la ciudad donde Dios estará. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Dice el versículo 27, jamás entrará en ella algo inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino que solo aquellos que están escritos en el libro de la vida. Esto es una advertencia seria y solemne de que todo tipo de personas serán excluidas del cielo y serán enviadas al lago de fuego. No entrarán en la ciudad. Vemos en la Biblia que más allá de una simple mención a la incredulidad, lo que Dios va a castigar va a ser el estilo de vida y sobre todo por no poner su fe en Cristo. El que no cree, dice Juan capítulo 3, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Estos no entrarán en la ciudad. Finalmente, la cuarta pregunta: ¿cuál es el propósito presente de esta ciudad futura? ¿Cuál es el propósito presente de esta ciudad futura? Porque Dios ha dejado una descripción que, aunque ciertamente algo difícil de entender para nuestra mente es finita, pero suficiente. El propósito, ¿saben cuál es? Que tengamos esperanza. Que podamos depositar nuestra confianza en Dios. Que podamos entender que no todo termina aquí. Que aunque nos vaya mal, que aunque padeceremos como Cristo nos advierte, que aunque habrá persecución, que aunque habrá cosas no buenas que nos pase, eso no será para siempre. Y eso nos da esperanza. Eso da esperanza. Dice el capítulo 22, versículo 10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticia y que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y mire qué dice. Y el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, dice Cristo, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Saben por qué Dios nos ha dejado esto? Para que nosotros podamos guardarnos. Allá no entrará nada inmundo, allá no va a entrar pecado. El Señor nos está diciendo, tú quieres esa ciudad, ten seguro, examínate si verdaderamente tú has sido salvo. Si verdaderamente tú has bebido de esa agua que Él da gratuitamente. Y si no es así, hoy es una oportunidad, un momento glorioso para poder hacerlo. Hermanos, quiera Dios que al nosotros ver estos principios, estas verdades, estas reflexiones, estas enseñanzas sobre la santa ciudad, nosotros podamos poner nuestra mirada en lo importante, podamos poner nuestra vista allá, podamos poner nuestro anhelo allá, que nuestra alma anhele eso, que podamos cantarlo de esa forma. Yo le voy a pedir al Ministerio de Música que pase por aquí para que podamos cantar esta canción que le estuve mencionando al principio, de que Dios estará allí y nosotros estaremos con Dios y eso será suficiente. Ojalá, hermanos, nosotros podamos invertir más tiempo,
un poquito de tiempo, pensando en lo que nos espera, porque eso será glorioso. Dios estará allí. Cantemos esta canción, esas letras con lo que hemos recibido de la palabra de Dios, que podamos hacerlo con una verdadera convicción de que allí anhelamos estar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Esto sea una realidad en nuestras vidas, que realmente anhelemos estar con Él. Donde su gloria satisface el corazón, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay muerto ni dolor, no hay más prueba
mas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Dios y Padre, ayúdanos a anhelar esa ciudad, Dios. Ayúdanos, Dios, a anhelar donde estés. Ciertamente necesitamos trabajar, necesitamos involucrarnos en cosas de este mundo, pero ayúdanos a recordar que no somos de este mundo. Que haciendo estas cosas podamos darte gloria y mantener nuestro anhelo en lo eterno, en esa ciudad, Dios, donde ya no habrá llanto, dolor, tristeza, donde todo esto acabará de una vez por todas. Ayúdanos a mantener esta esperanza, esta certeza por la fe de que tú cumplirás y de que allí estaremos por la eternidad. Que eso llene nuestro corazón, que eso nos dé esperanza para soportar, no importa lo que venga, no importa lo que nos toque, saber que todo esto pasará y que estaremos en tu presencia para siempre. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a ir reflexionando en estas cosas y que tu ciudad, tú que estarás allí, oh Dios, nos llene y nos permita, cuando nos toque partir de este mundo, irnos contentos, porque sabemos que nos espera un lugar mejor. Gracias, oh Dios. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.